a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buenas tardes, nosotros somos la grieta de lo increado. Bienvenidos al programa número 18. Buenos días. Hola, sí, llamando a Viegas. Atento, atento, doctor Viegas. ¿Qué le pasa? ¿Está gracioso, Chinaski? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy jugando a la locución. Ah, mire usted. Qué cosa. Buenas tardes, ¿cómo Buenas le va? tardes. Chinaski Berlanda, ¿cómo anda? ¿Qué dice usted? Bien. Bien, Hola, bien. Berlanda. Estuvimos en Buenos Aires dando una clase la semana sabe que pasada. no le- por Espera eso- que no le preguntamos Pero si nada nadie le todavía. preguntó. Pero yo porque el público se debe estar, nuestros seguidores No le interesa a fanáticos. nosotros, piensa que le va a interesar al Claro, público. se están preguntando por qué no estuvo ¿Por Viegas qué no la estuvo semana Viegas pasada. la semana pasada? Bueno, Viegas? ahí ¿Dónde está. estuvo Estuvo Viegas? en Buenos Aires. En Buenos Aires junto con algunos antropólogos amigos, dictando una clase en la Universidad de 3 de Febrero, donde ¿Es de justamente... la secta esa de los antropólogos que se juntan en esas cavernas que me contó la otra vez o de otro grupo de antropólogos? No, es de ese grupo de antropólogos Ah. con quienes compartimos, bueno, justamente algo de todo esto que también difundimos aquí en el programa, que tiene que ver con la antropología de la conciencia, ¿no? Es algo así como una subdisciplina bastante nueva para lo que es el ámbito sudamericano. Y bueno, por eso muy, muy contento, muy feliz de estar nuevamente allí en Buenos Aires dictando esta clase, que es, vamos a decir la verdad, es Dígalo, realmente para dígalo, mí dígalo. un honor, porque se trata de el primer ámbito universitario público, es decir, dentro de la universidad pública, uno de los pocos lugares, o tal vez el único, donde se dicta una clase dentro de una especialización. En este caso es la especialización en culturas indoamericanas, relacionada íntimamente con la antropología transpersonal y de la conciencia. No creo que haya muchos otros lugares en el mundo. Puede ser que haya lugares privados, universidades o institutos privados, pero dentro de lo que es una universidad pública, la UNTREF nos abrió las puertas para dictar, digamos, a ese nivel de la enseñanza lo que tiene que ver con la antropología de la conciencia y muchas de las cosas que por ahí también decimos y difundimos aquí en este programa de radio. Así que bueno, era una cosa Lo felicito, que... Viegas. ¿Qué quiere que le diga? que Una alegría parece pueda que hay que estar ahí, decirlo, una ¿no? alegría, por supuesto. La grieta sigue abriendo camino. Sigue abriendo camino y avanza en todos los niveles. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a comenzar con... Espere. Bueno, espere. Hoy vengo con ganas de hacerlo Viene renegar. chistoso, hoy viene tipo guasón. Berlanda se pone mala onda cuando yo estoy chistoso. No. Antes de empezar, le quiero mandar un muy feliz cumpleaños al ingeniero Chinaski, mi primo que hoy llega a la mítica edad de 27 años. La mítica edad tal vez dentro sea- del ámbito del rock. Sí. Tal vez sea el último año de tu vida, así que más vale que lo aproveches y te quedes soltero. Un beso grande, primo, te quiero mucho. Lo que decíamos es que hoy vamos a empezar una serie de programas que van a durar por todo este mes de diciembre, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la Navidad. Digamos que hay mucho para hablar de la Navidad, de una Navidad que no es la común que tenemos todos, o que todos festejamos el 24 con el arbolito, con Papá Noel, esperando los regalitos, sino que todo tiene un trasfondo que se remonta hace milenios y mucho más milenios, inclusive de lo que fue el comienzo de la Navidad festejada en todo lo que es nuestra cultura occidental. Y podríamos dividir a esta cuestión de la Navidad en dos instancias. Lo que tiene que ver específicamente con lo que se festeja en la Navidad, que hay una Navidad que es anterior a lo que se conoce en nuestro occidente como es el 24 de diciembre como nacimiento de Jesucristo, que sería una Navidad pagana,
que ya vamos a ir hablando, y que todo tiene un significado el árbol de Navidad, tiene un significado los regalos que están debajo del árbol, y hay un montón tiene un significado la figura de Papá Noel también. Y también hay otra cuestión que tiene que ver específicamente con lo que festejan los católicos, que es el nacimiento de Jesucristo. Que en realidad, y eso lo sabe en la propia historia, y lo sabe la propia Iglesia obviamente, que Jesús no nació un 24 de diciembre, sino que la figura de él, hay algunos que verdaderamente ponen en tela de juicio la existencia o no de lo que fue el Jesús o el Cristo histórico, porque desde el punto de vista de fuentes históricas y fuentes escritas hay muy pocas referencias. Las referencias vienen de Flavio Josefo, hay 2 o 3 referencias como un agitador de Galilea por aquel entonces, y algunos autores también hablan de que inclusive esa parte de referencia al Jesús histórico fue agregada a posteriori para poder dar una base cierta a lo que tenía que ver con el nacimiento de Jesús. Y lo interesante del caso es que, como ahora vamos a ir viendo, la historia de lo que sería, y me corro un poco, dejo de lado si existió o no existió desde el punto de vista histórico, lo importante, digamos, o en lo que nos vamos a detener, es en la construcción del mito de Jesús, independientemente de si existió como figura histórica, siendo un Galileo de allí, de Palestina, dando discursos en contra del Imperio Romano o no. Sí vamos a detenernos en cómo se fue rodeando y cómo se fue construyendo un mito alrededor de esta figura. Como primera medida es muy interesante saber que los textos, y esto es muy interesante, los textos más antiguos que hacen referencia no a la figura histórica de Jesús, sino a la figura de el Dios hombre místico que de pronto muere y resucita con un contenido netamente espiritual y que deja de lado toda referencia a la cuestión histórica, digamos. Tiene que ver con el texto más antiguo que se conoce, son las epístolas de Pablo, que fueron escritas alrededor del año 50 después de Cristo. Y esto es muy interesante porque Pablo no era un discípulo directo de Jesús, no era uno de los 12 apóstoles, sino que curiosamente, ¿qué es lo que tiene Pablo cuando va allí? Pablo era un perseguidor de los cristianos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que le ocurre a Pablo? ¿Qué le ocurre a Pablo? Tiene una visión, la famosa aparición, digamos. Pablo tiene un estado no ordinario de conciencia, tiene un estado ampliado de conciencia. Claro. Él ve una luz que lo tumba del caballo y siente una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento se convierte al cristianismo. Es decir, a partir de un estado no ordinario de conciencia, tiene esa visión de una luz, esa voz que le habla, y allí empieza a escribir, y los textos más antiguos son las epístolas de él. Estamos hablando del año 50 después de Cristo, y curiosamente no habla del Jesús hombre ni del Jesús histórico. En las epístolas no hay referencia a la pasión, no hay referencia a los romanos, no hay referencia a Poncio Pilatos, no hay referencia a Herodes, no hay referencia a Judas, sino que toda la referencia tiene que ver con la figura del hombre convertido en Dios o Dios convertido en hombre, que de pronto da todo un mensaje espiritual y básicamente hace toda la referencia a esto que serían los orígenes de lo que se dio en llamar el cristianismo gnóstico, que después tuvo que ser reemplazado, y de hecho fue reemplazado por otra corriente. Es muy interesante leer los orígenes del cristianismo, porque hay dos corrientes claramente diferenciadas. Una, el gnosticismo, que tiene que ver con toda la cuestión más desde el punto de vista espiritual, y la otra lo que tiene que ver con la cuestión más histórica, que pone hincapié en la figura histórica de Cristo. Los primeros evangelios, algunos hablan de una fuente anterior, que se dio en llamar el Evangelio Q,
El Evangelio Q fue un texto que no está encontrado, sino que a partir de los lingüistas, a partir de la disgregación que hacen fundamentalmente del Evangelio de Mateo y Lucas, creen que hay una fuente común en la cual se basaron estos evangelios, pero el primero que empieza a darle un marco histórico es el Evangelio de Marcos, escrito recién entre el 70 y el 110 después de Cristo. Marcos empieza a darle el marco histórico y geográfico al mito, es decir, empieza a ubicarlo en Galilea, empieza a darle lugar de nacimiento y demás. Después vienen los evangelios de Mateo y Lucas, en el 90 al 135 después de Cristo, donde fueron escritos, donde se va incorporando distintos elementos a la historia. Va apareciendo la historia del nacimiento, con el famoso pesebre, los Reyes Magos, y la historia de la resurrección. Y finalmente Juan, que es el evangelio más antiguo, más moderno, mejor dicho, en el 120 después de Cristo, que es el que sienta la base de la teología cristiana. Posteriormente vienen los Hechos de los Apóstoles, que empiezan a narrar la vida de los apóstoles entre el 150 y el 170 después de Cristo, que fueron escritos, y después las denominadas epístolas de los apóstoles, que serían aquellos mensajes que daban los apóstoles a las primeras comunidades cristianas, escrito en el 177 a 220 después de Cristo, que muy probablemente se trate de falsificaciones, y así ya estaba prácticamente entablada esta batalla entre este evangelio, entre este cristianismo gnóstico, que tenía que ver fundamentalmente con rescatar todo lo espiritual, y este otro cristianismo que rescataba lo espiritual, pero también trataba de darle un marco histórico a la figura de Jesús, ¿no? Tal vez entonces pudo suceder que existió un cristianismo originario de las comunidades, popular, gnóstico, que tal vez, decimos tal vez porque no tampoco se puede probar, que hayan usado estados ampliados de conciencia o diversas técnicas para justamente tener ese contacto directo con la divinidad, que es lo que justamente postulan todos los gnosticismos, ¿no? Gnosis quiere decir conocimiento, es decir, tener el conocimiento directo de ese reino, muchas veces decimos de lo trascendente o de lo transpersonal, o como queramos llamarlo, en este caso personificado en la figura de Cristo. Pero después, cuando ya el cristianismo toma el poder, digamos, y se convierte en un imperio, porque hasta toma, digamos, toda su estructura jurídica es el Imperio Romano, ¿no? Tienen los senadores, son los cardenales, ¿no es cierto? Es el Senado romano, si toma exactamente, copia, digamos, todas las instituciones de Roma, el Papa, el pontífice es prácticamente es idéntico a un emperador romano, digamos, es decir, toma lo que se conocía, por supuesto, en esa época, y ya al tomar el poder aparece un cristianismo que algunos autores llaman literalista, donde tratan de hacer aparecer una figura histórica de Cristo. Y para eso se necesitaba entonces encontrar pruebas hasta físicas, objetos históricos, digamos, que pertenecían que fueron las famosas reliquias. Las famosas reliquias, la lanza de Longinos y todos los demás, que bueno, sobre todo aparecen en la Edad Media, ¿no? Los buscadores de reliquias y demás, ¿no? Hasta, bueno, multitud de iglesias que todavía guardan supuestas trozos de la cruz que original, ¿no es cierto? Curiosamente, una de las personas que encuentra parte de la cruz original de Cristo, la esposa de Constantino. Constantino fue el que dio, unió el Imperio Romano con la religión cristiana, ¿no? Claro. Y lo interesante del caso es que esto que... Después, digamos, el cristianismo, literalista persigue al gnosticismo, ¿no? Porque eso también se va a dar posteriormente hasta la desaparición de las famosas sectas gnósticas que todavía sobrevivían en épocas, digamos, más recientes, como los albigenses, los cátaros y demás, que terminan siendo perseguidos y muertos, ¿no? Por los propios, digamos, cristianos llegados al poder, por decirlo así, o literalistas. Usted sabe que esto es radio. La radio lamentablemente no podemos mostrar imágenes, pero la vamos a levantar algunas de estas imágenes en la página de Facebook de La Grieta. La corriente gnóstica del cristianismo perduró durante, más allá de que fue aplastada como corriente oficial, perduró durante prácticamente 1000 años, un poco más,
Porque en iglesias, justamente del periodo bizantino, 1100, 1200, 1300, construidas en Europa, hay numerosos vestigios a esto que quizás, como vos decías al principio, en un principio el cristianismo y la Eucaristía no era simplemente una cuestión de fe, sino que era una cuestión de sentirse en un estado ampliado de conciencia y realmente vivir la presencia de la divinidad o de lo espiritual en uno a partir del consumo de cierta sustancia enteogénica. En todas estas iglesias hay imágenes donde se ve claramente la figura de Cristo rodeado de un enteógeno en particular, fundamentalmente, que tiene que ver con los hongos. Los hongos enteogénicos con especies como la psilocíbica o la manita muscaria aparece representado en estas iglesias, inclusive algo muy interesante, en una iglesia francesa en el piso, y los mosaicos están a la vista de todos y son parte de las imágenes que vamos a publicar en La Grieta. Se ve en los mosaicos, cerca del altar de esta iglesia bizantina, un plato lleno de amanitas muscarias y otro plato lleno de caracoles. Se distingue claramente la amanita muscaria por el sombrero colorado con las pintitas blancas. Es decir, un hongo, ¿no? Estamos hablando de un hongo. Un hongo. Muy famoso por los cuentos infantiles también. Y hasta por los adornos navideños, que después lo Curiosamente vamos a hablar, ¿no? también por los adornos navideños, porque también tiene otro sentido en esto de la Navidad pagana, como vamos a ver en programas posteriores, la manita La manita muscaria. entonces es ese hongo famoso que tiene un sombrero colorado, rojo, con pintitas blancas y un tallo blanco, ¿no? ¿Y usted sabe por qué los caracoles? Los caracoles no sé. Porque según dicen, para no comer directamente la manita muscaria por el gusto y demás, los caracoles eran propensos a comer la manita muscaria y después comían los caracoles. Como se dice que también ocurría tal vez en el mundo andino con el San Pedro, ¿no? Donde se les adosaban caracoles que tienen esa capacidad, digamos, de absorber, digamos, los principios activos, químicos, digamos, psicoactivos, y luego comían los caracoles. ¿Usted sabe una anécdota curiosa? Me hace acordar con lo que usted comenta. Yo tengo un pequeño peyotito en mi casa. Sí. Y un día lo encontré repleto de caracoles y lo habían empezado a comer. Se lo estaban comiendo los caracoles. Sí. Me tendría que haber comido un caracol. ¿Qué sí, claro. Bueno. Sopa de caracol. Sopa de caracoles, mire usted. No, pero se ve que los caracoles son propensos a comer a este tipo de absorber eso. La cuestión es que el Mi cristiano... casa vienen hormigas, ¿sí? ¿Qué le pasa? En la casa suya vienen caracoles a comer su peyote. Qué interesante, Orlando. Me gusta la imagen. La cuestión es que el cristianismo gnóstico siguió todavía como una corriente subterránea y aparentemente dejando en los distintos murales y en las distintas representaciones de las iglesias la representación de los hongos asociados a la figura de Cristo, como si fuese que en un principio quizás la Eucaristía tenía un sentido mucho más profundo que el sentido de hoy. Hoy es un sentido de fe. Quizás en algún momento se comía una sustancia enteogénica. Y la otra cuestión también interesante para ver, porque cuando uno empieza a leer historia y uno empieza a profundizar en la historia, se encuentra con sorpresas. Las cosas no son como las recibimos hoy día, ni tampoco tienen las mismas explicaciones. Los vinos de la antigüedad, y fundamentalmente, por ejemplo, en la antigua Grecia, y es también llamativo que Galilea en aquel momento estaba rodeada de ciudades paganas donde había cultos mistéricos, que ya vamos a hablar, como hablamos en algún momento. El mismo Pablo, ¿dónde había nacido? En Pablo de Tarso. De Tarso. Ahí había un templo justamente mistérico, es decir, un templo pagano dedicado a una de estas deidades que también, al igual que Cristo, morían y renacían y tenían que ver con digamos, el acceso, digamos, al mundo de la divinidad se realizaba a través de, seguramente, de la ingesta de algún tipo de hongo o tal vez de orgías o puede ser también que se haya utilizado el vino como las bacanales dionisíacas, ¿no es cierto? O otros alcoholes, ¿no? Porque los vinos antiguos, usted sabe que recién cerca de la Edad Media se consiguió la destilación del alcohol.
por lo tanto tenían muy poca graduación alcohólica. Y los vinos que se conocían eran de la fermentación de la vid, la fermentación de la cebada con la cerveza y eran las dos, y la hidromiel. Eran los tres tipos de bebidas alcohólicas que se conseguían a partir de la fermentación de la miel, de la cebada o de la vid, pero no estaban destilados, por lo tanto la graduación alcohólica era menor. Entonces esos vinos se mezclaban con otras sustancias para que sean más fuertes. Y muy probablemente, fundamentalmente en la antigua Grecia, las sustancias eran de característica enteogénica. De hecho, los famosos simposios, que hoy llamamos simposio, donde hay una reunión, sí, es una reunión científica o social, social, en aquel entonces, en la antigua Grecia, eran reuniones sociales donde había una persona que se encargaba de ir, donde se quedaban largas horas a la noche discutiendo y demás, y había una persona que se encargaba de ir diluyendo el vino para ir dando el tono al simposio. Es decir, que eran bastante fuertes para que tengan que de diluirlo con agua, ¿no? Lo tenían que diluir, si de pronto, para que entraran en un estado ampliado de conciencia, concretamente. Entonces, si de pronto no se conseguía ese estado, o era muy fuerte el estado, lo diluían, o si no se conseguían, lo iban a dando otro tipo de graduación. Como decimos nosotros, eran los DJs de los simposios. Tal cual. Porque iban manejando los estados de conciencia de ánimo, si estaba medio caído, a lo mejor lo diluían menos. Como el DJ, ¿no? Que va manejando los estados con la música y con los beats. Y usted me dijo de Pablo. Claro, que había un culto mistérico. Un culto mistérico donde él nació, probablemente la haya ¿Y usted sabe de conocido, quién era el ¿no? culto mistérico que había en Tarsos? No lo recuerdo en este momento. Bueno, yo se lo voy a decir. Pero no porque lo recuerde, sino porque lo tengo escrito. Curiosamente, el culto mistérico que había en Tarso era el culto a Mitra. A Mitra, ahí está. Y Mitra... Y ahora después le voy a decir algo importante. Mitra es algo muy interesante dentro de toda esta historia del cristianismo, porque si no fuese por una cuestión de imperio, digamos, o cómo se dieron las cosas, probablemente hoy estaríamos hablando de Mitra y no de Jesús, porque en el momento en que el Estado romano toma como religión oficial al cristianismo, estaba muy pegado, estaban casi empatados, digamos, el culto a Mitra como el culto a Cristo. Exacto. El culto a Mitra era el culto de los soldados romanos, fundamentalmente. Y a que usted no sabe... Y de los pobres también, competía con el cristianismo porque era favorito, digamos, este culto, tanto para la gente pobre como para los soldados. Eran ¿y usted sabe, mitraístas? ¿Usted sabe, Chinaski, cuándo nació Mitra? No me va a decir que un 25 de diciembre también. Mitra nació un 25 de diciembre. ¿Y no sabe de qué? ¿Producto de qué? Ahí ya no sé, perdón. De una virgen. ¡Qué casualidad! ¿Y saben cómo lo consideraban? Lo consideraban un gran profesor y maestro que viajaba. ¿Sabe cómo le llamaban también? ¿Cómo le llamaban? El buen pastor. ¿Y sabe cómo lo consideraban, Viegas? ¿A Mitra? Un salvador, seguramente. El Redentor, el Salvador, el Mesías, y además lo consideraban el camino, la verdad y la luz. ¡Epa! ¿Sabe con qué lo identificaban? ¿Con qué lo identificaban? Con un león y un cordero. ¿Y el día sagrado sabe cuál era? El 25. No, el día domingo. Era el día domingo, del Señor. Claro. Bueno, muchos cientos de años antes de la aparición justamente de Cristo. Obviamente que también el cristianismo copió mucho del mitraísmo, y acá está el dato importante que les quiero dar, y que mire qué símbolo fuerte también, que tiene que ver con lo que decía recién usted, Berlanda, de que esta iglesia literalista, digamos, oficial finalmente y poderosa, aplasta, digamos, a aquel otro cristianismo más ligado a los cultos mistéricos, a los estados ampliados de conciencia, en definitiva a los estados ampliados de conciencia y al acceso directo, digamos, a la divinidad sin mediadores, ¿no? Este símbolo es que el Vaticano, este fastuoso templo, digamos, que hoy en día todavía ahí está en pie, está construido sobre las ruinas de un pequeño templo mitraísta, justamente. Es lo que mucha gente no sabe. O sea, el Vaticano está construido arriba de las ruinas de un templo de Mitra, que era este dios león, porque digamos la melena del león representa los rayos del sol, es un dios solar, como
el mismo Cristo es un dios solar, y todos los dioses Ahora vamos a solares explicar por qué. nacen el 25 de diciembre justamente Ahora vamos a ver por qué. Porque tiene una cuestión con el zodíaco. Entre el 21 y el 25 de diciembre es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Qué significa el solsticio de invierno? Que el sol comienza a crecer, digamos, es la noche donde todavía la noche le gana la luz, digamos, la noche más larga, como nosotros tenemos en junio, en nuestro invierno, ¿no es cierto? Pero a partir de ese día, es un día maravilloso y sagrado en el hemisferio norte, porque también lo es para nosotros en el hemisferio sur el 21 de junio, ¿no? Que es el Inti Raymi para los incas y en el mundo andino, porque el sol empieza a crecer. Es chiquitito, es un bebé recién nacido, ¿qué le parece? Como Cristo que nació ese día, ¿no? Y empieza a crecer, cada vez los días se van alargando, muy de a poco, muy de a poco, muy de a poco, hasta que llegamos al verano, donde como hoy, en esta época para nosotros en el hemisferio sur, el sol ya es viejo, ya está cansado, tiene muchos días, muchas horas, mucho trabajo, y la noche todavía es cortita, ¿no? Hasta que después el ciclo se renueva y comenzamos todo de nuevo al revés, ¿no? Entonces, en este momento en el hemisferio norte es un momento donde la luz comienza despacito a ganarle la oscuridad, por eso se celebra, ¿no? ¿Y usted sabe qué otra festividad tenía también, otro festival tenía Mitra? Que fue cientos de años antes de Cristo, o sea, era un misterio, eran los misterios de Mitra que se festejaban eran antes de Cristo. Tenía un festival que después, posteriormente, como la iglesia fue tomando cuestiones del paganismo, se convertiría en Pascua. ¿Sabe cuántos compañeros tenía? Que es la primavera del hemisferio norte, vamos a decirlo. Por eso los huevos de Pascua, que representan la fertilidad. Y nosotros comemos los huevos de Pascua al revés, cuando estamos en otoño. Porque estamos al revés, digamos, de las estaciones, ¿no? Que lo trajeron los europeos. Pero la Pascua es renacimiento, la primavera. Es cuando el verde, los árboles, las flores renacen, ¿no? Todo lo contrario de lo que sucede acá, que estamos en otoño. El Halloween, por supuesto, es el otoño. Es decir, la muerte lenta de toda la vida y de la naturaleza. Y después se va renovando, ¿no? Pero todas las festejos agrarios, porque eran festejos astronómicos y agrarios, es decir, paganos, de la gente del mundo rural, de la gente campesina, digamos, que durante miles de años fueron tan sagrados, cuando fueron trasladados, primero fueron cristianizados, porque el cristianismo no los podía, digamos, borrar, entonces los incluyó, digamos. Y después, cuando fueron trasladados a América, digamos, quedaron su simbolismo más profundo quedó, digamos, totalmente al revés, ¿no? Porque las estaciones aquí van al revés como que en el hemisferio norte. ¿Usted sabe que no le llama la atención que de pronto usted está hablando del sol, está hablando de las distintas épocas del año, en definitiva, estas épocas del año se da por el recorrido que tiene el sol por la bóveda celeste. ¿Y no le llama la atención que de pronto los discípulos de Jesús hayan sido 12? Al igual que los discípulos de Mitra, que también eran 12, y al igual de los discípulos de otra deidad solar, que ahora después del tema musical vamos a hablar. ¿Sabe por qué eran 12? Porque representan los 12 signos del zodíaco y representan los 12 meses del año. Los signos del zodíaco en el sentido de el recorrido del sol en la bóveda celeste, y usted habló antes de cuestiones astronómicas, de fechas que tenían que ver con cultos a la fertilidad y cultos astronómicos, y tenían que ver también con esto. Es decir, todo lo que tiene que ver, todo lo que envuelve el mito de Jesús en cuanto a su día de nacimiento, en cuanto a lo que hizo, en cuanto a los milagros, en cuanto a lo que él representaba y demás, lo encontramos dentro de otras deidades mucho más antiguas, al igual como también encontramos, y esto también, por eso digo que cuando uno va leyendo historia va desmitificando algunas cuestiones, como también encontramos el relato, por ejemplo, del diluvio universal en la epopeya más vieja encontrada hasta ahora, en tablilla cuneiforme, que es la epopeya de Gilgamesh. Allí, en Sumeria, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, está el primer relato al diluvio.
que también después lo reproducen los egipcios, después lo reproducen los asirios y posteriormente después lo termina reproduciendo la Biblia. Claro. Es decir, que había toda una corriente de distintos deidades con distintas representaciones y distintas historias de las cuales nos llegan a nuestros días, pero fueron tomadas de una más antigua que otra. En su avance lo fue, digamos, reciclando todas esas antiguas historias. Déjeme que le diga, después que el doctor Chinaski también va a hablar y va a comentar los números de teléfono de la emisora y cómo se pueden comunicar con nosotros, le quiero decir que después del tema musical, yo le voy a... cantar otro tema musical. No, le voy a explicar por qué la Navidad tiene 4.000 años de antigüedad y no 2.000 como el común de la gente seguramente pensaría. Y vamos a reivindicar esto. Hoy, caramba. Sí, vamos a reivindicar estos 4.000 años de historia. Tener un mito gastado, ya era de antes. Usted sabe una diferencia, porque hablamos de similitudes de los misterios de Mitra, el culto de Mitra. ¿Qué diferencia? ¿Cuál era el sacramento en ese culto? ¿En el de Mitra? En el de Mitra. Yo lo que sé es que hoy no se podría hacer. Había un toro que se lo sacrificaba y la gente que estaba abajo se rociaba con la sangre. Sacrificaban al animal, se comían la carne y se bebían tomaban la sangre. Literalmente. Sí, la famosa carne y sangre. Claro. Lindo para que la hoy mesa del domingo. Es un símbolo, ¿no? Y se supone que estaban en un estado de éxtasis cuando ese, digamos, esa digamos era la última etapa del rito, donde todos estaban extasiados y recibían la sangre, digamos, a chorros de encima, porque estaban abajo de los toros, que los colocaban sobre como una plataforma, digamos, con agujeros para que la sangre caiga. ¿En alguna de sus vidas anteriores? No, por suerte no lo hemos leído. Bueno, no se sabe, ¿no? No sé si estuvo en no sé, yo después le voy a contar. Usted trae mucha información media rara que de testigo ocular. La sangre roja es como el vino, ¿no? El vino rojo también, ¿no? Exactamente. Yo después le voy a contar qué es lo que me dijeron algunas plantas sagradas sobre mis ancestros más remotos. Bueno, les recuerdo, para comunicarse con la grieta de lo increado, los teléfonos son 424-2769 y 421-1059. En Facebook nos encuentran en la grieta de lo increado. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. ¿Es un tema de Navidad? No. Es una pequeña alusión a lo que habíamos planteado hoy temprano en el Facebook. Así como Cristo resucitó. ¿Qué músico te gustaría resucitar si tuvieras la posibilidad? Qué buen planteo. Yo elegí a este que vamos a escuchar. Podés comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Yo quería hacer una pregunta, doctor Chinaski. Antes Sí, que todo termine Dios. el mes de diciembre, ¿va a poner? ¿Era Rodolfo un reno? Era Rodolfo. Vamos a ponerlo en el... Es muy linda esa canción. Es muy linda esa canción. No en el programa que viene, en el próximo. En el próximo la ponemos, a pedido del doctor. Yo tenía un long Doctor, play que en la tapa tenía Rodolfo con la nariz roja. Yo me llamo Diego Rodolfo. Digo Rodolfo. Pero no tengo la nariz roja. Rodolfito, no, Salvo todavía no todavía. Salvo cuando empecemos Lo con los quiero ver el cócteles. 24 de la noche. Bueno, estábamos comentando entonces. Mire, Atención, silencio. rápido y atento. ¡Qué grande el operador! Después le puedo contar la historia en realidad, Rudolf. La vamos a contar, Sí, esto hablando en serio, vamos a contar la historia de... Si seguimos así de vamos a estar Rudolf, como que- varios programas hasta enero podemos No, seguir. me parece que sí. Porque Rudolf surge a partir de una propaganda, de una publicidad de un gran supermercado. En el año 1939. Todo fue creado por el dueño de ese supermarket, por decirlo de alguna manera. Y bueno, salió un single, también un disco, que se hizo tan popular el tema que bueno, ya hoy en día no hay discusión sobre que Rudolf es el jefe de todos los otros renos, que ya tenían sus nombres, ¿no? Pero este es el último, en realidad, reno en aparecer en la leyenda, y fue
directamente parte de una estrategia publicitaria en el año 1939. Pero como vamos a ver en próximos programas, también los renos tenían nombre dentro de lo que es la tradición pagana de la Navidad. Y ya vamos a llegar. Esa vamos para Y el usted próximo. decía esto de que justamente la Navidad tiene 4.000 años y no 2.000. Exacto, sí. La verdad es que los últimos ajustes, digamos, de este ritual cristiano, pero que también reconoce sus antecedentes mucho más antiguos en el paganismo, se lo han dado, digamos, no hay duda, los norteamericanos, ¿no? Luego de largos años de prohibición, porque justamente, a pesar de que mucha gente no lo sabe, los norteamericanos tuvieron prohibida la Navidad por ley durante mucho tiempo, justamente por esas, digamos, elementos no tan... ¿Pero de qué época estamos hablando? Siglo XIX, siglo antes de la XVIII y siglo XVIII, digamos, sobre todo. Y le fueron dando sus últimos ajustes, digamos, los norteamericanos. Por un lado, lo de la reunión hogareña, sentimental, y por el otro lado, el formidable consumismo comercial capitalista muy propio de los norteamericanos y totalmente profano, ¿no? Sin embargo, muchos elementos de esta fiesta, con los atributos de los árboles perennes, los fuegos, las velas, las luces parpadeantes, las procesiones de cantores, el intercambio de dones o regalos, los disfraces de animales salvajes en muchos lugares europeos, los duendes, los gnomos, los seres mágicos regaleros, entre los cuales Papá Noel y demás son solo uno de los tantos seres mágicos que regalan. Y todas estas tradiciones reconocen sus símbolos en multitud de memorias que hunden sus raíces en muchas culturas y en muchas civilizaciones de la antigüedad, mucho antes del cristianismo. Adaptando las celebraciones egipcias a Osiris, por ejemplo, Babilonia hace 4.000 años celebró una renovación anual, o una especie de año nuevo, que se llamaba Festival de Sakhmuk. Duraba justamente 12 días, como los famosos 12 días de Navidad que hablan los europeos. Se superponía sobre todo al solsticio de invierno del hemisferio norte, es decir, que comenzaba o culminaba hacia el 25 de diciembre. Y obviamente la celebración remitía a la metafórica batalla del dios solar, Marduk en este caso, contra la oscuridad y el caos, el demonio Tiamat, ¿no? Una típica conmemoración, como decíamos, astronómica religiosa. A partir del solsticio de invierno, como se sabe, el sol, que es la luz que da la vida, comienza a alargarse cada día un poquitito más, es decir, nace y crece lentamente hasta igualar a la oscuridad en el equinoccio y luego envejecer finalmente en el solsticio de verano, que es el que nosotros estamos recorriendo en nuestro hemisferio, ¿no? Los babilonios celebraban con desfiles terrestres y fluviales, amos y esclavos intercambiaban los roles, se representaba un simulacro de coronación del rey, que todo esto, digamos, son elementos que en algunos casos pertenecen a la Navidad y en otros casos se corrieron más hacia el carnaval, ¿no? Este tema del rey Momo y lo demás, ¿no? Este festival, por supuesto, entonces fue precursor también de las Saturnalias romanas, y también pareciera que de aquí provienen las mascaradas dirigidas por un hombre salvaje, que en muchos pueblos actuales se organizan tanto para Navidad como para el posterior carnaval, y sobre todo esta célebre costumbre europea de los 12 días de Navidad en los Balcanes y en Europa Central, que remite obviamente a estos 12 días de festival del Sakhmuk allá lejos en Babilonia. El otro festival, que es un antecedente directo de la Navidad actual, son las Saturnalias. Las Saturnalias, justamente en la época de la República Romana y en la Grecia clásica, se celebraban hasta, digamos, alrededor del 17 y hasta el 23 de diciembre. Además de los sacrificios y ritos públicos que hacían los romanos, había una serie de fiestas privadas y las celebraciones incluían vacaciones escolares, igual que ahora, la realización y entrega de pequeños regalos, igual que ahora, se realizaban mercados públicos, igual que en esta época, se permitía el juego para todos, incluso para los esclavos durante este periodo, la toga no se usaba, sino más bien lo mínimo, una ropa de cena colorida e informal, y los esclavos estaban exentos de castigo y trataban con desprecio a sus amos, es decir, esta inversión de roles que también se va a dar en el carnaval.
se convirtió la Saturnalia, obviamente el dios Saturno, un dios solar, en uno de los festivales romanos más populares que se dieron en la antigüedad, ¿no? Que daba lugar a más locura, marcada también por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, por el ostensible cambio de lugares entre los amos y los esclavos, y todo lo que suponía un momentáneo época donde se revertía, digamos, el orden social, ¿no? Uno, digamos, de los resabios quizás de estas costumbres romanas lo tenemos hoy en día en las cajas de comestibles navideños que las grandes empresas, es decir, los ricos, digamos, los amos actuales del mundo capitalista, otorgan a los en esta época. De alguna manera se invierten en este pequeño, digamos, obsequio que se hacen a los siervos actuales, que son los empleados, a través de las cajas de comestibles navideños, que se asemeja a aquello de la Roma republicana. No le podés pegar o insultar al patrón. No, eso no. En eso hay una diferencia, ¿no? Eran más liberales, digamos, en la época antigua. Después tenemos el Festival del Sol Invicto, en el siglo III del Imperio Romano. El Sol Invicto directamente era un festival que mencionaba, digamos, al sol no con una deidad, sino directamente por su propio nombre, ¿no es cierto? Fue un festival religioso que se celebraba por los romanos el 25 de diciembre, ¿no? El primer día después de los 6 días del estancamiento solar aparente, en la cuestión astronómica, en el solsticio de invierno, se interpretaba como el renacimiento del sol y, por supuesto, Jesús posteriormente fue instituido con los mismos atributos de este sol invicto, sol victorioso, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos todos los elementos que tienen que ver con Centroeuropa, con el Yule o el Yule de la época vikinga y de las culturas germánicas, ¿no? En Escandinavia y todos los territorios germánicos, esta época de diciembre era una época de tremendos vientos que cuando soplaban sobre el techo de las casas sonaba como los grandes ejércitos de Odín, ¿no? Que pisoteaban a través del aire. Los campesinos germánicos creían que los muertos del año pasado habían vuelto a la tierra, llevados en una caza salvaje por el dios Odín, que era un dios chamánico, absolutamente, un dios también solar, un dios guerrero, barbudo, que montaba en un caballo blanco de 8 patas. Tales influencias, más adelante, van a influenciar tanto la víspera de Todos los Santos, o el Halloween, como la Navidad y hasta algunos elementos del carnaval, ¿no? Odín es una deidad con muchos aspectos chamánicos. Él observa desde su montura celeste los comportamientos de los niños y de los adultos y va concediendo bendiciones, como hoy lo hace la figura de Santa Claus o Papá Noel, ¿no? A su vez, Thor, dios del trueno germánico, en su carro volador tirado por cabras, está de visita en el mes de diciembre y él también enciende las velas para asustar a los malos espíritus y coloca las plantas perennes, que nosotros colocamos ahora plantas de plástico, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía colocamos estas coronas de muérdago, por ejemplo, en las puertas, o de acebo, que son plantas perennes, es decir, que no mueren durante el invierno y por lo tanto son símbolo de vida y ahuyentan a los malos espíritus, ¿no? Cualquier cosa mostraron en la película vieja que fui a ver el otro día al cine. ¿Qué película fue a ver? La de Thor, una mentira. Bueno, pero esa es más la historieta de Thor y no el dios mitológico, ¿no? Por supuesto, el rey Haakon I de Noruega, en el momento fijó la fecha del 25 de diciembre como un festival cristiano, ajustando a la celebración cristiana de esta arcaico Yule. De hecho, en el norte de Europa todavía a la Navidad se le dice Yule o Yuletide, que es como se conocía desde la antigüedad a este festival mucho antes del cristianismo, ¿no? De hecho, muchos autores dicen que Papá Noel tiene todos los atributos del dios Odín, un tabardo rojo, que viaja en un caballo blanco. Usted sabe que en Holanda no viaja en reno, sino que viene en un caballo blanco. Como el de San Martín. Como el de San Martín. Y viene el caballo, digamos, en Holanda viene desde España, viajando en su caballo blanco, no viene del Polo Norte. Y obviamente que ya es el tema del árbol de Navidad es absolutamente pagano y germánico, por más que
los sacerdotes católicos siempre se encuentran tienen que decir algo y siempre vamos a hablar en el algún próximo, argumento, ¿no? y es muy difícil para ellos argumentar porque, bueno, es tan evidente que se trata del árbol chamánico, es decir, el Axis Mundi. El Axis Mundi o el eje del mundo que une los tres planos del chamanismo, ¿no? El mundo superior, el mundo del medio, que sería el mundo de la conciencia de vigilia, y el inframundo, que es como otro cielo, ¿no? No tiene nada que ver con el infierno cristiano. También los inciensos, que se utilizan mucho también en la Alemania actual, en Austria, en los pueblos germánicos, remite a aquella época, ¿no? Donde en los campos, en los establos, se realizaban inciensos con muchas hierbas diferentes, inclusive el ajenjo y otras plantas psicoactivas, para ahuyentar a los malos espíritus del invierno, ¿no? Y finalmente tenemos también muchos otros elementos en cada cultura, porque a medida que el cristianismo fue avanzando sobre diferentes pueblos, parece ser como que la Navidad, que es la más pagana de las fiestas cristianas, donde todo remite al mundo vegetal, donde llevamos árboles adentro de la casa, donde adornamos con vegetales, que son justamente árboles y plantas perennes del invierno, fue tomando, digamos, también todos los elementos paganos y chamánicos, es decir, los árboles de los bosques vienen incluidos con los gnomos, vienen incluidos con los seres mágicos, con los seres que traen regalos y que obviamente remiten a los estados ampliados de conciencia que tenían los chamanes y los sacerdotes paganos de las viejas religiones. Algo que, digamos, no se pudo cortar de raíz y que hoy, digamos, aparece como meros, digamos... ¿Qué nos está pasando con nuestras Navidades? Me quiere decir, ¿no? Se me ocurre dos reflexiones, ¿no? La primera que todo lo que nosotros festejamos, o sea, está teñido de lo que nos legó de alguna manera el cristianismo, la Iglesia Católica y demás, perdiendo el sentido de algo que tenía quizás otro tipo de connotación o una profundidad más de contacto con la naturaleza o contacto con el todo, ¿no? Obvio, sí. Por un lado. Y por el otro lado que fue tan grande, que es lo que veníamos hablando en los programas anteriores, lo que fue la conquista de América, que nos privó de nuestros propios cultos, de nuestros propios rituales y de nuestros propios festejos, porque nosotros festejamos la Navidad comiendo comidas que tienen alto índice de calorías, que es propio del hemisferio norte, no tiene nada que ver con nosotros, o sea, las nueces, las almendras... las avellanas, que es el árbol, uno de los árboles más mágicos, digamos, de la época pagana, el avellano. Y, o sea, todo remite a la antigüedad europea, por supuesto. Claro, pero por acá eso estamos en pleno verano, cuando obviamente habían festivales incaicos también del verano, dentro de lo cual algunos elementos han quedado en el noroeste, pero se corrieron hacia el carnaval. Claro. Y, por ejemplo, una famosa danza indígena o mestiza, digamos, que es la famosa danza de las cintas, que digamos, se utiliza mucho en esta época navideña, como un baile folclórico navideño. Originalmente era la danza de las cintas indígena era en primavera, ¿no? Tenía que ver con el renacimiento, digamos, del mundo natural. Se fue corriendo hacia la Navidad y hoy en día se representa muchas veces esta famosa danza de la cinta, que son las cintas que cuelgan de un eje del mundo, de un árbol, de un poste, digamos, y donde se gira. Esto mismo, exactamente igual, se realiza en Alemania, por ejemplo, y se llama Maypole, en mayo, ¿no? ¿Cierto? Cuando es la primavera de ellos. Si bien uno no puede, obviamente, cambiar las tradiciones que ya llevan más de 2000 años y lo que tiene que ver más de 600 o 500 en nuestra América, pero qué bueno sería que todo el mundo pudiera conocer esto que estamos comentando, ¿no? Y saber que de alguna manera lo que festejamos tiene que ver con algo mucho más antiguo que lo que nos dijeron
y que de alguna manera tampoco es del todo patrimonio nuestro. O sea, que acá había otro tipo de festividades que tenían que ver con las épocas del año, porque todo esto tiene que ver con, como vos decías, con lo que es la fertilización, la época de la fertilidad y las cuestiones astronómicas, ¿no? Ujú. Y volviendo, para ir cerrando ya lo que hablábamos al principio de los cultos mistéricos y la figura de cómo de alguna manera se creó el mito de Jesús Cristo, independientemente de si si fue o no un personaje histórico, pero sí que fue, lo que es indudable, que fue rodeado de todas otros tipos de atributos que tenían otro tipo de personajes, y fundamentalmente de estos cultos mistéricos, que eran cultos de alguna manera secretos, y para tener justamente, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores, el encuentro, digamos, de uno mismo con lo más profundo de uno, ¿no? Quizás el culto mistérico más antiguo de todos sea el culto de Isis y Osiris, pero dentro del culto de Isis y Osiris, dentro del culto mistérico, también había otro personaje que tiene prácticamente iguales atributos a los que tiene Jesús. Y fíjense ustedes qué interesante. Y me estoy refiriendo Estamos hablando de Horus. 3000 años Antes antes de Cristo. Horus, el dios con cabeza de halcón, dentro de lo que es el panteón egipcio. Horus nació de una virgen, también el 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos. Fue enterrado en una tumba y resucitó. También era conocido como el camino, la verdad y la luz, Salvador, hijo ungido de Dios, el buen pastor. Realizaba milagros y levantó a un hombre. Y ahora vamos a ver qué nombre tenía el hombre que resucitó. El epíteto personal de Horus era Iusa, el hijo que siempre se convertía, de Pat, que Pat era el padre. Le llamaban Horus el Crist, o el ungido. Y ustedes fíjense que esto, qué interesante, ¿no? En la fábula de Lázaro, en lo que está descrito en los evangelios, la momia levantada de los muertos por Jesús, no cambiaron mucho el nombre de el ser o el hombre que levanta a Horus. ¿Sabe cómo se llamaba la persona que Horus levanta de la tumba? Estamos hablando de esta deidad egipcia con cabeza de halcón. Se llamaba El Azarus. El Azarus. Era el nombre del muerto, la momia egipcia, que la levanta Horus, posiblemente 1000 años o más antes de la versión judía. Aquí es justamente lo que pasaba en esa época, es que el sol se movía a través de la constelación de la momia, trayéndole la luz y la vida, y es justamente una fábula de Horus, que después fue atribuida al cristianismo. Y todos son dioses solares y además pastores, exacto, ¿no? Porque estamos hablando de sociedades pastoriles. Es que de alguna manera todos estos misterios que estuvimos viendo, los Horus, Mitra, que entregan los regalos también al niño Dios, que sería el sol recién nacido, ¿no? Y también, ¿sabe cuál era? ¿Cómo se llamaba el enemigo principal de Horus? O la otra cara, o el aspecto oscuro de Horus también. Eso lo sé. ¿Cómo? Se llamaba Sata. O Set. De donde viene la palabra Satanás. Claro. Y curiosamente Horus también estuvo 40 días en el desierto peleando con Sata, o Set, justamente en una representación de lo que es el mito del triunfo de la luz sobre las sombras. No nos olvidemos que todos los misterios, estos misterios de un lado y del otro que había en Europa, provenían todos de un tronco común, que son los misterios de Osiris e Isis, ¿no? De Egipto, o sea, naturalmente nacidos y originados en Egipto. Y hay representaciones muy curiosas, vamos a poner la foto también en el Face de la página, donde está la representación de Horus, nacido de su madre virginal, que la madre era Isis. Sí. Obviamente el modelo de la Madonna con la Virgen y su hijo, pero se puede apreciar, seguramente está tomada, se puede apreciar en estatuas. Representaciones de Horus en el regazo de Isis, que son muy similares a las representaciones que después hubo de la Virgen María y Jesús, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un llamado, parece. A ver, vamos. No es llamado al aire, pero hay un comentario, creo. A ver, el doctor Chinaski está en eso. Ya estamos. Mientras tanto, me gustaría adelantar que siguiendo en esta tónica, para el próximo martes
vamos a comentar también algo acerca de los distintos personajes legendarios regaleros, que en definitiva son algo así como una representación simbólica de los dones que otorga la naturaleza viva y los bosques al mundo de este plano, digamos. Además de Papá Noel, Santa Claus, Sinterklaas, Babbo Natale, todos los otros ayudantes paganos. Usted sabe que a los niños italianos no les traen regalos Papá Noel, sino una bruja que se llama Befana, una chamana, ¿no? Y para los niños vascos es un carbonero gigante del bosque llamado Olencero. Pero bueno, todo esto más los distintos árboles de la Navidad. Que vamos a hablar en programas que van a venir. Vamos a hablar en los programas que van a venir. Las Navidades paganas son su tema, uno de sus temas favoritos, Viegas. Este es un adelanto, ¿no? Como siempre tenemos oyentes que traen un manto de cordura a este balbuceo radial que se llama La Grieta de lo Increado. Llamó Susana, que les parece muy bien el programa de hoy. Te mandamos un saludo, Susana. Y ella rescata que más allá de la historia que se cuenta detrás de la figura de Jesús, ella plantea que el nacimiento de Jesús trajo un mensaje de amor. Si nos corremos de todas estas especulaciones históricas, míticas, y nos quedamos con lo más básico y simple del mensaje detrás del mito, es ese, es de vivir con amor y en comunidad con el prójimo. Así que Susana plantea esto y un saludo, te mandamos un beso grande, Susana. Gracias por el aporte y de hecho, hablando de un mensaje de amor, que justamente, bueno, en su momento cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y amarás a tu Dios sobre todas las cosas, como dejando de lado los 10 mandamientos del judaísmo que estaban relacionados con otra época. Pero no quiero terminar el programa sin... Justamente, y esto vino bien lo de Susana, realmente me hizo acordar cuando hablaba del mensaje de amor, que en estos días se fue Nelson Mandela. Nelson Mandela, que fue un ejemplo para toda la humanidad, porque realmente esos 27 años en la cárcel y después de ahí salir y tratar de reconstruir el país olvidándose de quienes fueron sus captores blancos por más de 27 años, es un mensaje de amor sí. bien concreto. Nos vamos hasta la semana que viene, los dejamos con Tras la huella de los ovnis. Chau.